2:14, el cual dice, pon tus ojos en Cristo, ¿verdad? Todos de pie, nuevamente. Me acabó la voz con este himno. 296. Señor, tú me llamas. 296. ¿Listos? Ven. Cantamos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre.
El Señor les bendiga ricamente a todos, hermanos. Es una bendición poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Gracias al Señor, pues anoche pudimos dormir un poquito. Y bien, saludamos a cada uno de los presentes en esta mañana. Sean todos bienvenidos, todos somos de la casa. En especial saludamos a la pequeñina, a Alexa, ¿no? Saludamos a Alexa, está muy guapa Alexa. Ahí es nuestra miembro. Bueno, era la más joven, porque ahora es el delivery, Ya le agarró uno adelante. Así que sean todos bienvenidos, amén. Bien, hermanos, en esta mañana pues vamos a seguir predicando del libro de Primera a los Corintios, que es el libro que estamos, bueno, pues predicando. Y hoy vamos a hacer uso de la tecnología vieja. O sea, escribimos todo a mano. Cada rato hay que... Yo digo que si seguimos como va la cosa, va a llegar un momento en que los muchachos no van a saber escribir. Ahora saqué un teléfono nuevo y ya no hay ni que testear porque usted le dicta y él copia todo lo que usted le dice. Y yo estaba pensando el otro día, bueno, yo imagino que llega el momento en que la gente pierda el hábito de escribir, y bueno, pues pensando en eso, pues retomamos la impresora vieja a mano, Recordamos bien seguir orando por el hermano Gamboa, quien ustedes saben está algo enfermo por ahí, algo no muy común, Y oremos por su recuperación. También seguimos orando por el hermano Reyes, quien, bueno, va a ser intervenido quirúrgicamente por su rodilla, y también por el hermano Isaías y por todos los enfermos de nuestra congregación. Seguimos orando por los jóvenes. Déjenme les digo, el martes estuvimos orando por los jóvenes y este viernes tuvimos un grupo mayor de jóvenes en la reunión, así que sigamos intercediendo por ellos y hacemos un llamado a los padres que sus hijos no están yendo a los jóvenes. Haga arreglos para que vayan, hermanos. Si usted no tiene con qué llevarlo, hable para que le vayan a buscar con la ven de la iglesia. Para el año próximo los jóvenes van a tener incluso un itinerario de programas mucho más movido que los de este año. Y yo doy gracias a Dios porque la mitad de nuestra congregación es de jóvenes. Y en el último grupo que se bautizó, la mayoría fueron jóvenes. Y en el grupo que viene también la mitad van a ser jóvenes. Y también quiero dar públicamente gracias al Señor por dos cosas más. Una, por el ministerio de los videos, porque está siendo de mucha bendición. El día de ayer nos contactó una nueva familia que quiere empezar a venir a la iglesia. Va a estar yendo allá a West Gray. Ella, la señora, su esposo y parece que sus hijos. Y damos gracias al Señor por ello, porque esto es gracias al ministerio de los videos. Así que agradecemos a todos los hermanos que trabajan en este ministerio, que son unos cuantos. Unos que presentan, otros que dan la iniciativa, otros que cargan programas, otros que suben los videos, otros que lo editan, otros que predican
son muchas manos y hacen falta más manos en este ministerio. Hacen falta los jóvenes que saben computación y toda esta cosa. Hace falta que ustedes trabajen en esto, editando los videos. Así que ya saben, manos a la obra. También quiero dar gracias al Señor porque el servicio que tuvimos juntos el mes pasado allá en West Gray, con una asistencia de más de 200 personas, ha sido causa de motivación y de avivamiento en muchos hermanos, y para la gloria del Señor, 13 personas tomaron la decisión de bautizarse. O sea que en estos momentos nuestra clase para bautismo tiene 13 personas recibiendo las instrucciones bíblicas, y damos gracias al Señor por ello, porque si en este mes que pasó se bautizaron 6 o 7, no recuerdo, y para el próximo se bautizan unos 13, quiere decir que habremos bautizado más de una veintena de personas, porque ya hubo un bautizo anterior también. Y esto es motivo de celebración porque es crecimiento. Pero eso no es motivo para decir hasta aquí, sino que hemos de buscar ¿qué? Crecer aún más. Gloria al Señor que hoy hay apenas 1 o 2 sillas vacías. Damos gracias al Señor y sigamos orando, hermanos, sigamos orando. También doy gracias al Señor porque el pasado viernes estuve visitando allí la casa de estudio bíblico donde está trabajando el hermano Mario, y allí me regocijaba en el Señor porque hay un buen grupo de personas nuevas también que están escuchando el Evangelio por primera vez. Hay como unas 6 o 7 personas nuevas que allí están escuchando cada semana, y increíblemente hay una lista de 18 niños asistiendo allí. Hay niños que están llegando y que sus papás todavía no llegan. Ya esta semana llegó uno, ¿no, Mario? Que vino primero el niño y ya empezó a venir la mamá. Así que damos gracias al Señor por ello y rogamos oración porque estoy orando para empezar una nueva congregación hacia el norte de Las Vegas. Así que oren mucho por mí. Bien, sin más demora, les invito a buscar 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer versículos del 1 al 8. 1 Corintios 6, versículos del 1 al 8. Y hemos titulado este mensaje Manera bíblica de darle solución a los conflictos entre hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 8, y digan amén. Amén. Cuando lo tengan. Dice ahí la Biblia: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por esta lectura de la Biblia. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista para comprender el mensaje que en ella tú quieres transmitirnos. Sea tu Espíritu Santo nuestro director y guía, Señor. Por Jesucristo. Amén. Una vez más recordamos que la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba potencialmente dividida. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cristo. También era una iglesia que tenía problemas morales. Habían allí una persona con problemas de incesto, o sea, tenía relación matrimonial con la mujer de su padre, y esto la iglesia de los Corintios lo había tolerado e incluso lo habían puesto en eminencia, y probablemente esta era la razón por la cual algunos decían, no, yo no sigo el consejo de este, no sigo el consejo del otro, sino el de aquel otro. Pero ahora Pablo presenta una situación aún un tanto más crítica, y es que los conflictos en la iglesia se habían vuelto tan comunes
que incluso algunos al parecer estaban yendo ante las autoridades seculares, o sea, ante los tribunales, para llevar los motivos de discusión de los hermanos. Probablemente discutían quién debía ser el líder o no de la iglesia, probablemente discutían por razones económicas, en fin, fuera la razón que fuera, lo cierto es que la Biblia ilustra como una falta ir ante los incrédulos para tratar los asuntos que son concernientes única y exclusivamente de la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, la iglesia la componen los creyentes, o sea, seres humanos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que hemos sido bautizados, pero seres humanos al fin cargados de distintos caracteres, distintas personalidades, distintos trasfondos culturales, en el caso de un país como el nuestro y también como el de Corintios, que era una ciudad inmensa de grande y donde había mucha inmigración. La iglesia la componen personas también vulnerables al cometer el error. Mire, cuando nosotros no vivimos una vida sujeta al Espíritu de Dios, cuando no llevamos una vida controlada por el Espíritu Santo, evidentemente los frutos del Espíritu no va a ser una realidad en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, templanza, dominio propio, etc. Sino que cuando nosotros llevamos una vida ajena del Espíritu de Dios, ajena a la llenura del Espíritu, ajena de la lectura diaria de la Biblia, ajeno de la oración constante, ajeno de un deseo profundo de congregarse y de estar en la presencia de Dios cada momento, ajeno de procurar hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, lo que se va a hacer patente en nosotros son precisamente los frutos de la carne. Y dentro de los frutos de la carne están el celo. Y es no solamente celo entre parejas, también es el celo ministerial. Celos entre líderes, celos entre hermanos. Esto estaba pasando en la iglesia de Corintios. También era fruto de la carne es la división. Estaba pasando en la iglesia de Corintios. Fruto de la carne es la envidia, la arrogancia, la prepotencia. Todo aquello que no proviene del Espíritu de Dios es evidentemente un fruto de la carne. Y cuando nosotros no damos rienda suelta al Espíritu sino a la carne, estos van a florecer en el seno de la iglesia y evidentemente tarde o temprano va a llevar a la iglesia a un colapso, a una discusión o a un contratiempo entre una persona u otra, entre un miembro u otro o entre un grupo de creyentes y otro. Los tiempos de hoy no son muy diferentes a los tiempos de Corintios. Entonces, si nosotros como iglesia no velamos procurar ser de un mismo sentir, si no buscamos procurar ser llenos del Espíritu de Dios y buscar las cosas que son del interés de Dios, que es crecer, madurar y llevar una vida conforme al Espíritu de Dios, estas tormentas se van a hacer patentes. Ahora, hay otra realidad en las circunstancias de las iglesias. Las iglesias en muchas ocasiones tienen gente que es muy madura en el Señor y muy fiel y muy centrada y muy espiritual. Pero la iglesia también recibe nuevas personas, nuevos creyentes, personas que están empezando en su caminar con Cristo y personas que posiblemente todavía enfrentan ataduras con el mundo, alcohol, prostitución, droga, adulterios, envidias, rencores, en fin, el pecado que sea. Y estas personas evidentemente en algún momento u otro pueden proyectar estos frutos en el seno de la iglesia, causando también discordias y discusiones. De tal manera que si los creyentes no centramos toda nuestra atención en Cristo y en buscar lo que es mejor para nosotros mismos y para la iglesia de Cristo, el conflicto va a surgir. Amén. Va a surgir. En la iglesia de Corintios estaban pasando estas cosas, habían conflictos, y la cosa se puso color de hormiga brava, como dicen algunos, y lo estaban llevando incluso ante las autoridades. Desdichadamente en nuestros tiempos también hay iglesias que cuando entran en conflictos llevan estos problemas ante las autoridades civiles. Pero también hay un detalle, y yo creo que es un principio que aplica perfectamente, y le voy a decir cuál es. Con mucha frecuencia muchos miembros de la iglesia no tienen familias enteras cristianas. Y a veces ocurre que los matrimonios, por ejemplo, son mixtos.
La persona conoció a Cristo, pero el esposo no. O él conoció a Cristo, pero ella no. O él y su esposa conocieron a Cristo, pero su suegra y sus hijos no. Y esto es algo muy típico de nuestros tiempos. Y también a veces ocurre que en el seno de la iglesia hay conflictos o problemas de cualquier tipo, y resulta que nosotros como creyentes somos capaces de llevar nuestros conflictos ante nuestra familia, que no es cristiana, que no es temerosa de Dios. Este error lo cometen con mucha frecuencia muchos creyentes. Llegan a la casa, le dicen al esposo o a la esposa que no es creyente: oye, la cosa en la iglesia está caliente, porque fulanito hizo esto, aquello, lo otro. ¿Qué tú opinas? Y en ocasiones hasta hay gente que meten a la familia en el problema de la iglesia. Y nosotros hoy vamos a aprender algo, y es que si surgen conflictos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia ha de buscar la dirección del Espíritu de Dios, actuar de manera bíblica y cristiana y saber defender y dar solución a sus problemas en el seno de la iglesia local, de manera privada y no de manera pública. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos los problemas internos de la iglesia de manera pública, la iglesia se convierte en una vergüenza para el mundo, el testimonio de la iglesia queda dañado, el testimonio de la predicación de Cristo queda dañado, y esto hace que, lejos de ser nosotros un canal de bendición para que las almas conozcan a Jesucristo, nos convirtamos en piedra de tropiezos para los que son todavía incrédulos. Porque, díganme, ¿sabe el mundo que la Biblia manda a amarse los unos a los otros y amar al prójimo? ¿Sí o no? El mundo sabe que los creyentes predicamos eso. Y entonces cuando el mundo ve que no vivimos eso, nos volvemos en objeto de censura. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 1, ahí el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y note que Pablo está usando un recurso literario llamado la retórica, que es hacer reflexionar, hacer pensar a la gente, hacer que la gente piense en una respuesta por medio de la pregunta. Evidentemente que si él está diciendo estas palabras es porque ellos lo estaban haciendo. Probablemente cuando escucharon estas palabras, ellos dijeron: bueno, algunos lo han hecho. Si usted se da cuenta en las palabras del apóstol Pablo, esta pregunta se vuelve una censura a esta actitud. Se convierte entonces en una osadía, un atrevimiento a que creyentes vayan al mundo a pelear los problemas internos de la congregación. De hecho, déjeme decirle algo: el mismo apóstol Pablo declara en el versículo 7 que ya es un pecado bastante vergonzoso que los creyentes tengan entre sí conflictos. Quiere decir que a paz nos llamó el Señor. Dios no quiere que la iglesia viva en conflicto. Dios quiere que la iglesia viva unida en una mente, en un espíritu, con un mismo mensaje, con un mismo sentimiento. Y que cuando busque hacer algo no sea para hacer la voluntad o el capricho de una persona en particular, sea el pastor, diácono, cualquier miembro, sino hacer lo que es verdaderamente la voluntad de Dios y lo que es conveniente para nosotros como iglesia. Por eso, a la hora de tomar decisiones, la iglesia siempre tiene que preguntarse: ¿es esto de Dios? ¿Agrada esto a Dios? ¿Es esto conveniente para la obra de Dios? Porque muchas veces ocurre que queremos imponer criterios personales, ideas propias, y cuando esto sucede es cuando surgen los conflictos en las iglesias. Y Pablo dice que ya es una falta. Lee el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea que es algo que es censurado en la vida de la iglesia. Dice claramente el verso 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y aquí hay otra enseñanza, y es que cuando un creyente tiene conflicto con otro creyente, la Biblia establece pasos muy distintos para cómo resolver los problemas. Mire, los problemas no se evitan.
déjenme, les digo, los problemas no se abandonan, los problemas se enfrentan. Y los pasos bíblicos no es ir ante el incrédulo. El paso que establece la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo es: ¿tiene alguno problema contra otro? Vete y llama a tu hermano a cuenta y habla con él cara a cara. Porque, amado hermano, la hipocresía nunca trae solución a los problemas entre hermanos. Nunca. La mentira tampoco. La habladuría tampoco. El chisme tampoco trae nunca solución a los conflictos en el seno de la iglesia. Lo que trae solución es el diálogo. Lo que trae solución es la reflexión bajo la guía del Espíritu de Dios y bajo las instrucciones de la palabra divina. Entonces dice la Biblia: llama a tu hermano. Bueno, ¿qué ocurre si el hermano no reflexiona en esta conversación personal? La Biblia dice que la segunda cosa que tienes que hacer es llamar a 2 o 3 testigos, ir y volver y sentarte con tu hermano. Volver a dialogar, esta vez en boca de ¿quién? De 2 o 3 testigos. O sea, de 2 o 3 personas que escuchen la conversación, sean testigos de cómo ocurrieron las cosas, para que, si la persona se arrepiente, puedan celebrar juntos y dar gloria al Señor por la reconciliación. Pero si la persona no se arrepiente, puedan después ser testigos en el tercer paso, que es llevar el problema a la iglesia. Exponerlo a la iglesia de tal manera que las dos partes dan su criterio y los testigos, ¿qué? Pueden decir lo que ocurrió. Y si aún a la iglesia no escuchan, dice la Biblia, ¿qué cosa? Tenles por gentil y por publicano, o sea, por incrédulo. Y hasta ahí llegó. La Biblia no dice vete ante el Estado, vete ante el tribunal de la calle, porque eso es vergonzoso. Porque, número 1, ¿qué justicia puede hacer un inconverso en asuntos de índoles espiritual? ¿Qué justicia verdadera puede hacer un inconverso siendo que no es movido por la mano de Dios? ¿Alguna justicia puede hacer? Ninguna. Estuve leyendo en el internet, en Cienfuegos, Cuba, una iglesia de las Asambleas de Dios se dividió. Tuvo una división porque le quitaron al pastor, la convención de ellos movió al pastor y la iglesia no quiso, un grupo no quiso, el otro sí quiso, en fin, que se fraccionaron y se empezaron a pelear por el templo. ¿A quién tiene derecho a quedarse en el templo? Y la cosa se puso tan caliente que terminó un grupo apedreando al otro y fueron y desalojaron al otro del templo y se metieron ellos y en fin, que fueron a los tribunales y todo. La respuesta del tribunal fue: esos son asuntos de ustedes, no de nosotros. Y en el fondo, ¿qué era lo que quería el diablo? Que toda esa discusión saliera al público para desacreditar ¿la qué? La obra de Dios. Eso es una vergüenza. Ese es una vergüenza. Cuando ya las cosas no tienen solución, mire, no te metas a buscar la justicia humana, porque la justicia humana no obra a la manera de Dios. Deja todo tu asunto en las manos de Dios, quien es justo y fiel, y Él va a obrar. Fíjense que por eso después en el mismo versículo 7, después de decir: así que por cierto es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, como diciendo, si ya no tiene solución, Pablo hace esta pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué está queriendo decir? ¿Sabes qué? No le des curso a esto, porque va a llevar a más pecados y a más desgracia y a más pérdida de testimonio y a más problemas. Sufre. Mejor sufre la consecuencia por amor a tu Cristo. Y ese Cristo que ve tu sufrimiento te va a premiar, te va a bendecir y va a acumular ascuas de fuego sobre la cabeza de aquel que actuó injustamente contra ti o causó un conflicto de manera inexplicable. Esa es la actitud que Dios quiere, que Dios espera de la iglesia a la hora de dar solución a sus problemas. Esto al mismo tiempo es una evidencia del gobierno congregacional de la iglesia. O sea que cuando una iglesia tiene conflicto, es la iglesia quien debe resolver su conflicto. Bueno, ¿qué ocurre cuando en la iglesia nadie está actuando correctamente
y cuando no hay nadie neutral o alguien que se levante con una voz o autoridad capaz de decir esto sí, esto no. La solución a esto no es ir ante los incrédulos. La solución a esto es buscar la ayuda de hombres santos, de hombres llenos del Espíritu de Dios, de hombres sabios, de hombres justos, para que den su consejo y orientación, aunque estos no sean de la iglesia local. Fíjense que el verso 1 vuelve a decir: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Dice, y no delante de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Quiere decir que las cosas se resuelven delante de ¿quién? De los creyentes. Pero en el vínculo del respeto, en el vínculo del amor, en el vínculo de buscar lo que edifica, en el vínculo verdadero y no hipócrita, en el vínculo verdadero de darle solución a los problemas. No huyendo, huir nunca es solución a un problema. El problema hay que enfrentarlos, porque huir de un problema es dejar una agenda sin resolver. Y eso no trae solución a las cosas. Dice la Biblia que la iglesia, es un principio que emana de aquí, y es que la iglesia tiene que tener crecimiento, tiene que tener la madurez suficiente como para saber enfrentar cualquiera de los problemas que les toque vivir en el seno de su congregación. Dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar al mundo. Dice Pablo en el verso 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y lea el verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Se da cuenta usted de estas palabras? Si vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles, prácticamente Pablo le está diciendo a ellos, ¿qué tipo de iglesia son ustedes que no saben juzgar las cosas pequeñas de su congregación? Es más o menos lo que él está queriendo hacer reflexionar entre ellos. Piense por un instante, hermano, ¿cuántos conflictos existen en el mundo? Y problemas. Hay problemas políticos, hay problemas sociales, hay problemas religiosos, hay problemas de toda índole. Y dice la Biblia que todos ellos los vamos a juzgar, ¿quiénes? Nosotros los santos. Quiere decir que de alguna manera Dios nos está preparando para juzgar a las naciones, y evidentemente las vamos a juzgar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué problema hubo entre los ángeles que van a tener que ir a juicios? No podemos olvidar que hubo un momento X en la historia en el cual un grupo de ángeles se rebeló contra Dios, desobedecieron a Dios, quisieron establecer su trono por encima del de Dios, y fueron ¿qué? Desechados de la presencia de Dios, fueron sancionados, fueron ya condenados a la perdición eterna. Es Satanás y sus ángeles. Y nosotros vamos a juzgar las acciones de los ángeles. Entonces, si vamos a juzgar cosas tan grandes, ¿cómo es posible que no tengamos la madurez suficiente para atender las minucias que en las iglesias surgen? Y digo minucias porque en realidad la mayoría de los conflictos que surgen en la iglesia son cosas que tienen solución y se le pueden dar solución si somos fieles a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto había un hombre que se había juntado con la mujer de su padre, se había ido a vivir con ella, o sea, le había quitado la mujer al padre. Y el hombre estaba en eminencia, o sea, era uno de los líderes y nadie había hecho nada. Y Pablo censura esto. Probablemente un grupo de creyentes estaba diciendo, esto no funciona, este no debe de estar ahí, con razón, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta probablemente. Ahora, a donde quiero llegar es a esto. Si la iglesia toda hubiera estado centrada en la palabra de Dios, y la Biblia dice, no adulterarás, y la Biblia dice que no debes tomar por mujer ni a tu hermana, ni a la mujer de tu hermano, ni nada de esto, en los mandamientos del Antiguo Testamento, la cosa hubiera ido más allá. Si ellos, cuando ocurrió este hecho, hubieran sentado a esta persona y hubieran dicho, tú estás excluido de la membresía hasta que no erradiques este pecado de tu vida, ¿hubiera habido un conflicto mayor? Evidentemente que no.
Si la iglesia, cuando la gente empezó a murmurar, yo soy de Apolo, y no, que es Apolo, Pablo no es apóstol. Cuando la gente empezó a murmurar estas cosas, si la iglesia hubiera sido capaz de reunirse y decir, a ver hermano, ¿por qué usted está murmurando esto? Y hubiera enfrentado el problema, la iglesia de Corinto hubiera llegado a esto. Siendo que la Biblia dice que no murmurarás contra tu prójimo. ¿Se da cuenta entonces que en realidad no hay conflicto en la iglesia que la iglesia no puede resolver si lo hace de manera correcta? De manera correcta. Y digo de manera correcta porque a veces tenemos la razón en los conflictos. Déjenme le explico. Tenemos razón en nuestro punto de vista porque es bíblico, pero no lo presentamos y no lo proyectamos y no lo hacemos de la manera correcta. Y cuando no lo hacemos de la manera correcta es donde viene el fracaso nuestro también, aun cuando tengas la razón. Entonces la iglesia ha de aprender a tratar los asuntos entre ellos y si es necesario buscar la mediación de personas neutrales, bíblicas y espirituales. Ha de aprender a tratar sus asuntos. Entonces los creyentes de Corintio y también nosotros tenemos que aprender a desarrollar una madurez y un carácter cristiano que nos lleve en el momento que surja un conflicto, porque puede surgir algún día, en el momento que surja un conflicto, nos lleve a hacer las cosas de manera correcta, de tal manera que honre el nombre de Dios, se guarde el testimonio de la iglesia y se guarde también a la persona caída. Y voy a explicar por qué. Porque a veces hay hermanos que caen. Y aquí el que cree estar sin pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia, tú que crees que estás firme, vele, para que no caiga. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice también, y tú cuando reprendas, hazlo con mansedumbre. No vaya a ser que seas tú el día de mañana el que caiga y vengas a ser objeto de burla. ¿A qué me refiero? A que cuando un hermano cae y su caída arrastra a otro y puede causar un conflicto, la iglesia no puede albergar rencores en su corazón. Y hay iglesias que albergan rencores. En el sentido que si este cae, allá vamos, arrasamos con su vida y toda la vida le guardamos el café, como decimos en mi país. No, eso no trabaja en la iglesia del Señor. Eso no funciona. La iglesia del Señor ha de tener un espíritu de edificación para el hermano caído, de respeto aún al hermano caído. Y digo respeto porque Dios, si es de Dios, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar. Cuando tú y yo nos respetamos y cuando tú y yo aplastamos al hermano caído, el día que Dios restaure esa vida, tú y yo quedaremos humillados. ¿Y con qué vergüenza vamos a venir delante de Él? Por eso es importante de hacer las cosas de manera correcta. Bueno, ¿qué tal si la otra parte no asume mi postura correcta? Si la otra parte no asume tu postura correcta, la Biblia dice en el verso 7, sufre el agravio. Súfrelo tú. Dígame, ¿no sufrió Cristo todos los agravios nuestros? ¿Cuánta gente no sanó? ¿Cuánta gente no alimentó? Hubo gente que resucitó, gente que limpió de lepra, mancos que le hizo poner fuerte su cuerpo, muertos que resucitó. Y la misma multitud después gritaba, crucifícale. Lo escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. E incluso de los apóstoles, el único que estuvo ahí hasta el final fue Juan y 2 o 3 mujeres. Nadie más. ¿Dónde estaba la gente? Fue agraviado. Pero él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sufre la penalidad, vas a ser bendecido. Mire, la iglesia de donde yo vengo, en el año 84, por estas cosas que ocurren, el pastor cayó en pecado. Cuando la iglesia lo saca del pastorado, el pastor se une a un grupo nuevo que había en Cuba de iglesias liberales que se habían asociado entre ellos y se habían asociado con el Estado, con teología de la liberación. No voy a hablar de eso ahora porque es un rollete. Y este pastor se unió a ellos y este organismo está muy unido al gobierno. Y ocurrió que un buen día el pastor cerró las puertas del templo y no dejó entrar más a la iglesia.
E incluso puso afuera un cartel que decía: mis hermanos no me quieren porque soy negro y comunista. Para vergüenza de él. La iglesia empezó a vivir un conflicto. Y empezaron a reunirse en una escalinata que había para subir al templo. Había como una escalinata. Y ahí empezaron a dar los cultos. Y el pastor les tiraba agua, les apagaba la luz. Y la iglesia y el pueblo mirando aquello. Fue el tiempo en que el papá de Mario entonces agarró el pastorado de la iglesia. De hecho, este pastor golpeó al papá de Mario en una ocasión por ir a predicar allí. Le aventó una Biblia por la cabeza, algo así, no recuerdo muy bien. Y yo no estaba en la iglesia en este tiempo. Recuerdo que una hermana me hacía la historia de cómo ocurrieron las cosas. Y un pastor que era presidente de la convención en Cuba, el doctor Luis Manuel González Peña, les aconsejó a la iglesia que dejaran el templo y por el conflicto ese, porque iban a manchar el nombre de Cristo y el testimonio, y que se siguieran congregando en las casas. No les voy a hacer muy larga la historia. Por 21 años la iglesia se estuvo congregando en casa. En esos 21 años tuvimos que movernos varias veces del lugar porque el gobierno nos ponía oposición, nos iba a cerrar, nos ponía amenazas, amenazaban a la gente que le iban a quitar la casa. Y siempre nosotros: Dios devuelve el templo, Dios devuelve el templo. Y la iglesia cometió el error de llevar este problema a los tribunales. Los tribunales lo que hicieron fue burlarse y desacreditar la iglesia. Y la iglesia aprendió por sufrimiento a sufrir este agravio. Y en el año 2003, solito, este hombre se destruyó completamente. El falso pastor. La esposa lo dejó, las hijas no quisieron saber de él murió enfermo, murió poquito tiempo después, y todo aquello se acabó. Y en 2003 la iglesia tomó posesión del templo otra vez. Tenemos que aprender que hay momentos en la vida en los cuales hay que sufrir el agravio y dejar que sea Dios quien intervenga directamente. Hay veces que los hombres no tenemos las respuestas ni las soluciones, y tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios. Lo que no edifica nunca, lo que no trae buen resultado, son las discusiones. Las discusiones entre creyentes no es otra cosa que el resultado del engreimiento, la soberbia y el endiosamiento de la misma persona. El ser humano por naturaleza es así. Yo tengo la razón y como la tengo, allá voy. Y no nos damos cuenta que si la predicamos mal, ya la perdimos. Ya la perdimos. Hemos de esperar en las manos del Señor. Dice la Biblia en el verso 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? La respuesta es un no. ¿Cómo vas a poner a un incrédulo a tratar asuntos espirituales? Eso es inconcebible. Ya es una falta tener el problema, entonces también es una falta ir a resolverlo con personas no creyentes. La iglesia tiene que estar lista en estos menesteres también. Gracias al Señor nosotros no tenemos un conflicto en nuestra congregación, pero recordemos que pueden llegar en un momento, puede ocurrir, porque somos humanos, y entonces la iglesia aún tiene que estar lista para saber enfrentar este tipo de cosas y salir victoriosa. Y digo salir victoriosa porque cuando este tipo de cosas se manifiestan, quien gana la pelea no es el que tiene la razón en la congregación. Quien gana es el diablo, porque hace que la iglesia quede desacreditada, hace que los testimonios queden por el piso, hace que los hermanos queden heridos, hace que los hermanos queden dañados, hacen que personas abandonen la fe. Él es el que gana. Por eso nosotros siempre, a la hora de dar soluciones, hemos de buscar la manera de vencer al diablo. A la hora de dar soluciones, hemos de buscar la manera de hacer las cosas a la manera de Dios.
Y a la hora de enfrentar conflictos, hemos de hacerlo de manera bíblica, considerando lo que es prudente, lo que es sabio y lo que es bíblico para la obra del reino de Dios. Y si usted y yo somos la causa del motivo del conflicto o nos vemos involucrados, hemos de buscar siempre la manera de que los conflictos no trasciendan arrastrando toda la iglesia. Ahora, en mi último viaje a Cuba, llegué a nuestra iglesia y allí me encontré con un joven que yo lo había bautizado en Cuba. Y cuando llegué a mi venida para acá, el muchacho se fue a una iglesia pentecostal. Él estaba casado, tenía una hija, y escuchen esto, porque es interesante. Y una persona que iba a esta iglesia pentecostal empezó a tener ciertos celos de este muchacho porque él era diácono, porque tocaba la guitarra, porque cantaba, tenía un liderazgo bonito. Y parece ser que él no había escalado en nada. Pero esta persona, escuchen esto, fuma. Es rebelde al pastor. Y como si fuera poco, lleva una vida moral doble. En el sentido de que tiene su esposa y sus hijos, pero por otro lado tiene un compañero. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Se para en el medio del culto. Dios me está dando palabra suya. El que fuma y vive de esta manera. Dios me está diciendo, Dios me está diciendo, Dios me está diciendo. Fulano de tal, el muchacho está viviendo en adulterio. Es un adúltero. Y con todos mis respetos, el sincerebro del pastor le creyó y automáticamente disciplinaron al muchacho, lo expulsaron de la iglesia. La sincerebro de la mujer también les creyó y lo dejó. Y en fin, que todo esto causó ¿qué cosa? Un divorcio. El muchacho se enfrentó a toda la congregación. Eso no es cierto y eso no es cierto. ¿Con qué prueba dice la Biblia que convoca de 2 o 3 testigos? Y nadie le hizo caso, que porque Dios había hablado por su profeta. El muchacho tomó una decisión. Cuando yo llegué allá, él estaba en medio de este conflicto y yo, cuando voy allá, me quedo a dormir en casa del abuelo de él y él estaba allí. Y yo lo agarré y le di tremenda encendida. ¿Sabes por qué te pasa eso? Por salirte de tu iglesia. Tú no tenías necesidad de moverte de iglesia. Tú no tenías necesidad de irte a un lugar donde la doctrina es inconsistente. No por ser pentecostal, claro. Hay muchas iglesias pentecostales muy buenas, muy sólidas, muy bíblicas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de este pastor y de la congregación que tenía. Le dije, ora al Señor y Dios va a aclarar todas las cosas. El muchacho tomó la decisión de no ir más a esta iglesia. Le dije, en este tiempo que voy a estar aquí, ven conmigo a la Bautista. Y era donde él era. Y fui, senté a este pastor y empecé la conversación como a las 8 de la noche y terminamos casi a las 6 de la mañana. Ese pastor, el pentecostal y yo. Bien bueno que estuvo todo, ¿eh? Me imagino. ¿Sí? No, el hombre la verdad reaccionó, después fue y le pidió disculpas, pero ya estaba el daño hecho. ¿Y saben qué estaba ocurriendo? ¿Y saben por qué lo senté? Porque el pastor pentecostal este se apareció con todos los miembros de su iglesia frente a la puerta de la iglesia bautista para amonestar públicamente al muchacho. Por apóstata, por dejar la iglesia pentecostal. Pero vinieron a dar con buena perla. Y eso era una vergüenza para ellos. Una vergüenza. ¿Saben por qué pasó eso? Por no seguir los principios bíblicos. Este pastor cometió el error de involucrar en un problema a toda la iglesia.
todos los miembros de esa iglesia veían al muchacho en la calle y le viraban la cara, hablando por las 4 esquinas de él. Una cosa que fue lo que me llevó a sentar a este pastor. Digo, ahora voy de fresco, pero no me importa. Era algo, en el fondo estaba dañando el testimonio hasta de su propia iglesia. O sea que una mala administración y una mala decisión puede llevarnos a un cataclismo. La iglesia tiene que ser madura en cómo va a hacer las cosas. Si usted tiene una queja, tiene un conflicto contra otro hermano, mire, hay medios. Vaya usted personalmente. O busque al pastor o busque a los diáconos. Bueno, pastor, ¿y qué tal cuando el conflicto es con el pastor? Bueno, cuando el conflicto es con el pastor, vete con los diáconos. O reúnanse 2 o 3 miembros, citen al pastor y hablen con él. Y si no, pues llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia. Y si no reacciona, sufre el agravio. Dios te va a bendecir por ello. Dios te va a bendecir por ello. Esa es la manera bíblica. Dice la Biblia que cuando nosotros no actuamos de esta manera, y escucha esto, verso 8, pero vosotros cometéis el agravio. Cuando nosotros no actuamos de esta manera, aunque tengamos la razón, nosotros también estamos agraviando al cuerpo de Cristo, a Cristo y a otros. Dice, y defraudáis, o sea que también defraudamos. Y esto a los hermanos. Quiere decir que cuando yo me hago partícipe, sea que tenga la razón o no, de un escándalo como este ante inconversos, aunque yo tenga la razón, yo también estoy defraudando a otros. Porque otros lo que esperan de mí es que yo perdone, es que yo ame, es que yo restaure, es que yo busque la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos está dando una lección aquí. Y es que Él quiere que nosotros nos conduzcamos como creyentes y como iglesia de tal manera que nunca defraudemos ni agraviemos a quién, a nadie. Y por eso es que hay que hacer las cosas de manera correcta. La semana entrante vamos a seguir, vamos a predicar versículos del 9 al 11 y vamos a hablar de otro tema. O sea que hemos ido avanzando. Si usted se da cuenta, hemos llegado a un punto en el cual Pablo ahora está ya poniendo en orden las cosas. A partir de aquí, ya hemos visto todo el conflicto, ahora él va a empezar a decir cómo resolver los conflictos. Acaba de dar un punto. No vayan ante los inconversos, trátenlo entre ustedes, háganlo de tal manera que no agravien a nadie. Y ahora empezó con medidas disciplinarias, después va a tratar el tema de la mujer, va a tratar el tema del vestir, el tema del amor, el tema del hablar en lengua y las profecías, y va a venir todo esto pues sucesivamente. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga, y quiera Dios que si en algún momento tenemos conflicto, quiera Dios que no lo vengan nunca, sepamos cómo actuar. Oramos. Señor, gracias por el tiempo en que podemos venir delante de ti y leer y meditar en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos de tal manera que podamos nosotros comprender todo el consejo tuyo ahí revelado, para que cuando venga el momento de dificultad, y líbranos de ellos, Señor, sepamos nosotros cómo conducirnos y cómo actuar, de tal manera que busquemos siempre el consejo de los santos, busquemos no agraviar ni defraudar a nadie, y busquemos no entrar en pleitos, porque eso es una vergüenza y es una falla en nosotros. Tu bendición nos acompañe, Señor, y nos lleve con bien. Ahora, bendícenos en Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermanos, y en 5 o 10 minutos, los que se van a quedar a la escuela dominical, pues comenzamos.